¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en día martes en nuestro programa Caminando con Salud con temas importantes que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. El doctor Martín Sazul es médico fisiatra y pertenece al equipo de Rehabilitar San Juan. Junto a él hablaremos sobre una patología muy frecuente, la hernia de disco, y justamente vamos a definir a continuación de qué se trata. La hernia de disco es un proceso que se genera por la degeneración del disco, que es un espacio, es como un gel que hay entre articulación de las vértebras, entre vértebra y vértebra. Está el disco intervertebral, que es como un gel, que ese gel, uno de los factores puede ser el envejecimiento, la deshidratación de ese gel. Ese gel va haciendo que, yo siempre pongo un ejemplo, es como un alfajor que uno va apretando y el dulce de leche sería el gel, entonces empieza a salir. Esa salida del gel, por lo general y en la gran mayoría de los casos, se da hacia posterior, o sea, hacia el canal medular, ¿sí? O hacia las raíces, los agujeros de conjunción por donde salen las raíces de los nervios, y eso es lo que se llama una hernia de disco. La hernia de disco se podría clasificar o se podría agrupar dependiendo la gravedad en la cual se está presentando. Puede ser una protrusión discal nada más, o puede ser la ruptura del ligamento amarillo donde este núcleo gelatinoso sale hacia el canal medular. Entonces también va a depender mucho de su clínica en relación a cuán grave sea la lesión. Depende si el tejido que contiene este disco, que es el ligamento amarillo, se rompe o no, ¿sí? Vos podés tener solamente una protrusión, o sea, el disco va haciendo impronta sobre el canal medular o sobre las raíces nerviosas, una radiculopatía que se llama, o romperse ese ligamento donde ya no tiene más contención este disco gelatinoso y salir hacia el canal medular. Eso ya es un proceso quirúrgico, sí o sí, no hay vuelta atrás porque es necesario sacar ese disco que está destruido del canal medular o del agujero de conjunción donde esté la afectación. Doctor, sobre posibles causas que desencadenen factores que intervienen para que aparezca una hernia de disco. Las causas son varias causas, digamos, hay una causa idiopática que no se desconoce muy bien porque pacientes jóvenes que tienen hernias de disco. La misma deshidratación del disco, el tiempo transcurrido en la vida lleva también lo que genera artrosis, va generando deshidratación de los discos y terminan en hernias de disco. Actividades repetitivas, traumatismos medulares, raquimedulares, generan posibilidades de hernias de disco. Y sumar en menor medida a la obesidad como otro factor y también a aquellos deportistas que realizan conductas o movimientos repetitivos y que pueden desencadenar una hernia de disco. Pero avancemos a continuación sobre los síntomas. Los síntomas son muy variados porque si empezamos, la hernia de disco puede estar desde la cervical hasta la zona lumbar. Entonces,
Es cierto que la zona dorsal, que es la parte media de la espalda, es poco probable que se genere una hernia de disco en esa zona, pero sí es muy probable que se genere o en zonas lumbares principalmente y secundarias en nivel cervical. Entonces va a depender, ¿sí? Pero en general los pacientes refieren dolor, que es un dolor dependiendo también de esto si hay un compromiso radicular, donde pueden haber dolor tipo que nosotros llamamos dolor neuropático, que es un dolor tipo quemazón, corrientes eléctricas, pinchazos, parestesias, ¿sí? Adormecimiento como hormigueos. Pueden haber debilidad muscular de la zona que inerva ese músculo, ese nervio. Y a veces se acompañan, por ejemplo, en pacientes con artrosis, con un dolor muy puntual a nivel de la faceta, a nivel de la articulación de la artrosis, de la columna. Entonces son los síntomas que pueden ir variando. Obviamente, en relación donde esté, es donde va a haber, digamos. Si es más cervical, las extremidades superiores son las que van a sufrir más, primeramente y después secundariamente las inferiores. Y si es lumbar, principalmente la zona de las piernas van a ser las más afectadas, que puede ser de un lado o bilateral en relación a cómo salga ese disco, porque vos tenemos dos nervios, uno derecho y uno izquierdo, para explicarlo así. Entonces si el nervio, el disco sale hacia el lado izquierdo, puede haber sintomatología solamente al lado izquierdo y no al derecho. Entonces también depende cómo se halla el disco en ese momento, lo cual se recomienda en estos casos hacer una resonancia magnética para hacer un diagnóstico mucho más certero. Dependiendo la presentación de la patología de la hernia de disco, será si se da con progresión o no los síntomas. Generalmente, según las casuísticas, se dan de manera progresiva, de a poco van apareciendo los síntomas. Pero avancemos a continuación sobre el diagnóstico. ¿Cómo diferenciar, cómo determinar verdaderamente que se trata de una hernia de disco? Siempre una evaluación clínica, bien evaluado el paciente. ¿Por qué? Porque hay muchos componentes. Cuando decimos lumbalgia, la hernia de disco por lo general en la zona lumbar, la lumbalgia es un dolor en lumbar, lo cual eso puede ser causa de 200.000 causas seguramente, desde una infección hasta un tumor. Entonces, primero, antes que nada, evaluar al paciente, ver si el problema es de origen neurológico o no, porque también puede haber una lumbalgia. Muchos pacientes, tenemos pacientes que presentan un nervio ciático por compresión muscular, por un síndrome piramidal. Entonces muchas veces pensamos que es la columna el problema y una hernia de disco es el problema, y no es la hernia en sí, sino la compresión del nervio. Entonces, primero ante todo, diferenciar qué tipo de dolor lumbar estamos, frente a qué estamos. Con la sospecha, pedir una imagen, y con la imagen corroborar la sospecha. Y sí es cierto que no siempre se operan imágenes, hay que ver también el contexto de cada paciente. Porque hay pacientes que tienen una pequeña hernia de disco, sin tanta clínica, y no es necesario tal vez quirúrgico, porque no siempre la resolución es quirúrgica, como también tenemos pacientes que necesariamente, ya por su evolución, es necesaria la cirugía. Entonces, eso es lo que hay que diferenciar. Primero un buen examen físico para ver de dónde viene el dolor, y después una resonancia como para confirmar o no el diagnóstico. Avancemos con los posibles tratamientos. A ver, ¿está la opción de la cirugía o no? A ver, avancemos con la posibilidad de no ir a una cirugía. Como es un dolor, obviamente empezar un tratamiento analgésico acorde a este tipo de dolor. No es un dolor frecuente, no es un dolor inflamatorio, no es un dolor que correspondería a AINES en una primera etapa. Se utiliza en algunos casos cuando el dolor es muy agudo, tal vez un poquito de corticoide intramuscular para disminuir la inflamación, la zona inflamada, y disminuir un poco los síntomas. O eventualmente, si no, plantear, porque como decía, eventualmente un tratamiento farmacológico, pero más orientado a este tipo de dolor, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre un diagnóstico diferencial bien hecho. Y obviamente en algunos pacientes que tengan impotencia funcional, bueno, intentar de hacer una rehabilitación para mejorar esa impotencia funcional que se va generando en el tiempo. Doctor, y si esto no funciona, bueno, deberá existir una intervención quirúrgica. ¿Y nos podrá facilitar algún detalle, por favor? Se fijan las articulaciones, se fija L1 y L2, por ejemplo, lumbar 1 y lumbar 2,
se colocan unos pequeños tornillitos sobre las vértebras y se separan un poquito con unas clavijas. Entonces eso lo que hace es separar la articulación y sacar el disco, porque al final de cuentas lo que se tiene que sacar es el disco, que es lo que genera el problema a nivel neurológico, y obviamente eso se fija para generar estabilidad. Eso es más o menos la técnica quirúrgica. Hay muchas más técnicas, es cierto, más nuevas de hecho que hay, pero no es mi especialidad, y lo cual me deja un poco fuera del ámbito neuroquirúrgico o traumatológico, porque también la cirugía puede ser hecha por un traumatólogo como también hecha por un neurocirujano. Eso también es importante saberlo, porque muchas veces pensamos que es solamente el neurocirujano el que la puede operar o el traumatólogo de columna. Se pueden operar cualquiera de las dos especialidades. Descartemos por un momento la cirugía, no la pongamos en mente. Y sí hagamos hincapié en la rehabilitación con mecánicas muy modernas. Vamos a conocer de qué se trata. Implementamos un tratamiento de fortalecimientos musculares, de propiocepción, de sensibilidad, porque está el tema también a veces la sensibilidad. Entonces se trabaja sobre esa zona, obviamente para mejorar o mantener las capacidades funcionales que ya trae el paciente, y al mismo tiempo se plantea un tratamiento farmacológico para el tema del dolor. Esa sería la combinación que utilizamos nosotros. Pero en pacientes, nosotros cuando sabemos que son pacientes que vienen muchas veces con patologías lumbares de disco y son quirúrgicas, no tenemos la duda que lo que primero hacemos es ir a la cirugía, porque con la rehabilitación no vamos a lograr nada. Eso se plantea siempre cuando sabemos que el paciente es quirúrgico. Hay otros pacientes que las hernias no son muy grandes, más una protusión, entonces bueno, podemos tal vez trabajar un poco desde la rehabilitación sin necesidad de llegar a lo quirúrgico, pero en otros casos no. Entonces el plan de la rehabilitación es intentar también de que esa zona edematizada, esa zona inflamada, y el disco que también está extraído vuelva otra vez un poquito a su lugar, se desinflame un poquito y vuelve, lo cual cambiarían un poco los síntomas, porque los síntomas es por la compresión del nervio principalmente, o de la médula. Entonces lo que se trata con la rehabilitación es mejorar esos puntos, pero obviamente no todos los casos a veces los podemos mejorar, y otros casos que no. Lo que te digo, hay pacientes que andan muy bien con la rehabilitación y medicamentos, y hay pacientes que andan muy bien con lo quirúrgico. Entonces eso hay que evaluar muy bien al paciente previo a tomar una decisión, sea tanto quirúrgica o no quirúrgica. ¿Y cómo será el pronóstico, el futuro para esa persona luego de someterse a los tratamientos por hernia de disco? Doctor Martín Sazul, en el final del informe, nos brinda la respuesta. En relación a lo que veamos con el paciente y el paciente que nos llegue, hemos tenido pacientes que ya vienen con un compromiso muy severo de impotencia funcional. Obviamente, mientras más agudo se actúe, mientras más rápido se actúe, tanto desde lo quirúrgico o de lo no quirúrgico, mejor siempre va a ser el pronóstico del paciente. Si yo al paciente lo dejo esperar porque el paciente no quiere hacer ni una cosa ni la otra, y la compresión del nervio va a generar falla, que a la larga el pronóstico va a ser peor, ¿sí? Porque los daños neurológicos, daños de los nervios, de la parte nerviosa, no siempre tienen un buen pronóstico. Entonces depende mucho del momento en el cual actuemos con el paciente. Siempre que se pueda solucionar de la fase aguda a subaguda, siempre el pronóstico va a ser mejor. Tengo el caso de 2 o 3 pacientes que se dejaron estar mucho tiempo y ya era mucha la impotencia funcional, se operó medio como de urgencia, y obviamente ese tipo de evolución no va a ser la misma en un paciente que empezó con los síntomas, se operó y tuvo una mejor recuperación. Entonces también depende mucho en el momento en el cual actuemos sobre el paciente. Pero por lo general las evoluciones son siempre favorables. Hacemos aquí la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste como en todos los programas, y también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. Cuando volvamos estaremos con nuestro espacio de entrevista saludable con un tema imperdible. Hablaremos de hepatitis desde la A hasta la Z. ¿Tantas hepatitis hay? Bueno, la diferenciación, los tratamientos y el pronóstico. Ya volvemos en una entrevista imperdible. Inicio espacio publicitario.
Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Ahora tu salud en buenas manos. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Caminar nos hace fuertes. Caminando juntos aprendemos, nos cuidamos. Camino a la salud y caminando con salud. 16 años. Nos interesa que estés bien. Nueva aplicación Municipio Online. Una nueva herramienta para comunicarse con la municipalidad y gestionar todo lo que necesites. Más fácil y rápido. Envías una foto detallando tu pedido y nosotros te avisamos cuándo se solucionó. Municipio Online. Descárgala gratis desde Google Play. Estamos conectados con vos. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. Centro de Flebología y Láser. Trasladamos nuestro domicilio para una atención integral. Internación, quirófano y laboratorio de análisis. Los profesionales más reconocidos para dar solución a la enfermedad de las venas. Última tecnología. Centro de Flebología y Láser. En calle Güemes, 69 Norte. Teléfono 421-3773. En UDAP queremos verte bien. El compromiso nos diferencia. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Este verano seguí las acciones contra el mosquito y ayuda a evitar su propagación. Tirá a la basura los objetos que no sirven y acumulan agua. Si no podés eliminarlos, limpialos y tapalos. Renová cada 3 días el agua de floreros y portamacetas y todos los días el agua de bebederos de animales. Y acordate de limpiarlos. Programa Provincial Control de Vectores. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de San Juan. Con todo, con todos. UPCN Seccional San Juan le brinda a nuestros jubilados asesoramiento legal, actividades recreativas, colonias de verano, gimnasia para adultos y yoga. UPCN, siempre con más beneficios. Todo Médica es una empresa con más de 10 años de experiencia entre los sanjuaninos. Todo Médica San Juan cuenta con los productos para el cuidado del diabético, alta calidad, garantía y el asesoramiento de parte de profesionales. No busque más, todo lo que necesita está aquí, en Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de su salud. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel.
Fin de espacio publicitario. De la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresá a digestosanjuan.gov.ar y conoce las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. Leyes para cuidarte. BioAssist, esterilización de productos biomédicos, de packaging y alimentos, bajo estrictas normas GMP. BioAssist, más de 20 años en el rubro farmacéutico industrial, protegiendo la vida. El doctor Sergio Montañés es médico gastroenterólogo, trabaja para Salud Pública y junto a él vamos, a través de una entrevista, este espacio de entrevista saludable, desmenuzar sobre una patología que es la hepatitis. Hepatitis A, B, C y ¿hay más? Y después de la C, D, E, F, G, bueno, la verdad que son varias las hepatitis. Sería importante el diferenciarlas, los niveles de gravedad, los síntomas que puedan presentar y por supuesto el tratamiento y pronósticos y si se puede prevenir. Todas estas dudas las salvamos en la siguiente entrevista junto a Natalia Bretillot Fiorentino. Doctor Sergio Montañés, para hablar sobre hepatitis, ¿qué son las hepatitis? Bueno, como la palabra lo dice, las hepatitis son un grupo de enfermedades que corresponden a las llamadas enfermedades por inflamación de la glándula hepática. Digamos, semiológicamente todo lo que termina en itis se refiere a inflamación. En este caso hepatitis es inflamación de la glándula hepática que puede ser por diversas causas. Virales, que son las que más conocemos, pero pueden ser también hepatitis autoinmunes, hepatitis alcohólicas, hepatitis tóxico-medicamentosas, hepatitis por trastornos en metabolismo, del hierro, del cobre. Todo esto va a producir, o enfermedades, o hepatitis por grasa también, que es la esteatohepatitis. Bueno, todas ellas van a producir una inflamación de la glándula hepática con una serie de síntomas y signos que se va a manifestar en el paciente. Recién justamente hacía hincapié en una palabra que es glándula hepática. Glándula hepática y el hígado, ¿son lo mismo? ¿Cuál es la función que cumplen? Es lo mismo. El hígado es una glándula, como otras tantas glándulas que tenemos en nuestro organismo. Es una de las principales glándulas debido a que cumple varias funciones trascendentales para la vida. Funciones de metabolismo, ya que metaboliza ciertos tóxicos para hacerlos menos nocivos para el organismo, produce factores de la coagulación, produce enzimas, también juega un rol en el metabolismo de ciertas hormonas y ciertos elementos que circulan en la sangre para cambiarles la conformación química, ¿sí? y llevarlos a una vía que sea de la reproducción de los mismos, por ejemplo la hemoglobina. En realidad son muchas las funciones que cumple esta glándula hepática, que también se le puede llamar hígado. Una vez ya enfermo, por decirlo, el hígado, aparece la hepatitis. ¿Cómo llega la hepatitis al ser humano? Bueno, dependiendo la causa de la hepatitis, el paciente tiene más o menos síntomas y signos. Por ejemplo, ¿cómo sé yo que un paciente está cursando una hepatitis? Si nos vamos a la definición de que la hepatitis es una inflamación de la glándula hepática, si es una inflamación leve, el paciente probablemente esté asintomático. Entonces, en un estudio de rutina, en el cual tenemos la obligación como médicos, no como especialistas, como médicos, médico clínico, cirujano, médico de familia, en solicitar
un estudio de laboratorio donde consten las enzimas hepáticas, al menos una vez por año. Si yo veo que estas enzimas hepáticas, también llamadas transaminasas, están elevadas, ese paciente está cursando una hepatitis. Bien, por definición. No sé qué tipo de hepatitis, pero está cursando una hepatitis y porque solamente tiene aumento de las enzimas hepáticas puede ser una hepatitis leve y el paciente no tiene síntomas. Si ese paciente cursa una hepatitis moderada o severa, donde por un lado pueden aumentar las enzimas hepáticas, por otro lado puede aumentar el tamaño de la glándula hepática, que yo me doy cuenta por una ecografía, sí se va a manifestar por ciertos síntomas y signos. Puede llegar a tener dolor abdominal, náuseas, vómitos, cambio en el color de la piel, se puede ver un tinte ictérico que le decimos nosotros, que es un color amarillo, puede tener cansancio. Bien, entonces, dependiendo de la severidad de la inflamación, el paciente puede tener síntomas y signos atribuidos a esa enfermedad hepática. ¿Sí? Ahí nosotros, una vez que tenemos este aumento de las enzimas y este cuadro clínico y la ecografía que nos informa de ciertos datos que nosotros necesitamos, tenemos la obligación de hacer el diagnóstico diferencial de frente a qué hepatitis estamos nosotros tratando. Justamente hablando de qué hepatitis, ¿cuáles son los tipos de hepatitis que hay? Bien, como recién te decía, tenemos hepatitis virales, que son las producidas, las más conocidas, por el virus de la hepatitis A, B, C, D y E, aunque hay otras hepatitis raras, pero van en aumento con las letras del abecedario. Tenemos hepatitis autoinmunes, que como todas las enfermedades autoinmunes son anticuerpos que produce mi organismo y que se vuelven en contra de, en este caso, mi glándula hepática. Las hepatitis por alcohol, por ingestas, son ingestas que el organismo no puede metabolizar, ¿sí? Por encima de cierto valor, que en el hombre son 30 gramos y 20 gramos en la mujer por día, uno puede estar frente en el tiempo a una hepatitis por alcohol. Estos pacientes que nosotros vemos, por ejemplo, que son un poquito gorditos o tienen sobrepeso o tienen algunas enfermedades metabólicas, llámese diabetes, hipotiroidismo, enfermedades de corticoides, pueden desarrollar esteatohepatitis, que es la hepatitis por alcohol. También tenemos otras hepatitis por depósito de ciertos elementos que habitualmente tenemos en nuestro organismo, llámese cobre o hierro, y están, digamos, en una proporción equilibrada con nuestro metabolismo, pero cuando se altera eso, se generan también las hepatitis. O sea que las hepatitis pueden tener, entre otras, varias causales. Recién hablaba de hepatitis A, B, C y E. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo se las puede diferenciar? ¿Va a presentar síntomas diferentes en el paciente? ¿Cómo diagnosticarlas también? Bueno, las más conocidas son las A, B y C. Esas son las que mayormente se ha hablado, las primeras que se conocieron, tales así de que en un momento se conoció la hepatitis A y B. Y todas las otras hepatitis virales que no fueran A y B se llamaban hepatitis no A, no B. Bueno, después salieron, pero estamos hablando de glándulas, digamos, de hepatitis producidas por virus que solamente atacan al hígado, perdón, ¿sí? Porque hay otros virus, por ejemplo el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el herpes, que pueden dar hepatitis, pero son virus que atacan a cualquier otra parte del organismo, no solamente al hígado. Estas hepatitis virales son producidas por virus hepatotropos, que se llaman. Bien, entonces las más conocidas son el A, el B y el C. También tenemos la hepatitis D y E y F también y G, pero en este caso las tres principales es como te decía recién, si el paciente tiene una hepatitis leve, que yo me doy cuenta porque solamente tiene aumento de las enzimas hepáticas, probablemente pase desapercibida en el organismo. Tal es así que la hepatitis A tiene vacunación. Entonces estamos viendo menos casos de hepatitis A en los chicos y en los adolescentes, que es el grupo etario que principalmente, digamos, adquiría la hepatitis. Bien, el 80% de las hepatitis A y B cursan de manera aguda. Bien,
y generalmente son asintomáticas. Un 20 o un 30% pueden ser sintomáticas, donde el paciente se pone un poquito amarillo, que eso se llama ictericia, y puede tener estos síntomas como náuseas, vómitos o cansancio. Bien. En el caso de la hepatitis C, esta es muy probable que curse de forma asintomática. Una vez que la persona la adquirió, puede llevar años, 5, 10, 15 años en forma asintomática, no dar ningún síntoma y directamente desarrollar una hepatitis crónica o una cirrosis. Tal es así de que muchos pacientes llegan a nuestro consultorio ya con el diagnóstico de una cirrosis o una hepatitis avanzada por un virus C adquirido hace 20 años que el paciente ni se enteró. ¿Sí? Justamente ahí uno se pregunta en la casa, y bueno, doctor, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer justamente para no llegar a esto? O sea, no enterarme 20 años después de esta enfermedad. ¿Qué tengo que hacer? Es muy buena la pregunta porque no son muchas cosas. Y la primera que tenemos que hacer es mantener conductas de higiene. Siempre. O sea, la higiene es fundamental en esto, en la hepatitis A, B y C, por los modos de contagio que tienen. Lo segundo que tenemos que tener es conocimiento. El paciente tiene que conocer, tiene que saber cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los lugares de riesgo, cuáles son las conductas de riesgo para adquirir cada una de ellas y evitarlas. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la hepatitis A, que es la hepatitis del contagio que nosotros le decimos, o los libros, mano, ano, boca, es una cuestión de higiene. El virus, una vez que entra en mi organismo y yo desarrollo la hepatitis A, por más que sea asintomática, que puedo cursar solamente un síndrome como un resfrío. ¿Bien? Yo elimino el virus, lo elimino por la materia fecal y por la orina. Entonces, si esa persona va a un baño público o no, está eliminando el virus y a lo mejor no se toman las conductas de higiene pertinentes, la persona que va posterior a ese lugar puede tocar un lugar contaminado, metérselo en la boca y desarrolla la enfermedad. Y en el caso de la hepatitis B, que el mayor factor de riesgo de contagio es el contacto sexual o sanguíneo, pasa exactamente lo mismo. O sea, la persona tiene que conocer cuáles son los factores de riesgo. La drogadicción endovenosa, en la cual se comparten jeringas, ¿bien? La acupuntura, en aquella época donde directamente no se tomaban los recaudos de la desinfección o de los elementos estériles, los tatuajes, los piercing, hasta antes del año 90, 92, las cirugías que necesitaban transfusiones no estaban testeadas a ver si tenían virus, y muchos tratamientos odontológicos que se han hecho hace muchos años, tal vez los elementos de esterilización no eran los adecuados. Tal es así de que quien no, de una persona que ronda los 40, 50 años o más, se ha colocado una inyección con las jeringas de vidrio, con la cajita de acero inoxidable que servía nada más, y el enfermero o la persona que realizaba esa práctica iba pinchando con la misma aguja a varias personas. Entonces todas las conductas de riesgo, digamos, tienen que ser conocidas para evitar el contagio y la higiene. Establezcamos aquí una nueva pausa para luego regresar y continuar con esta entrevista saludable, conociendo sobre las hepatitis y otro tramo realmente importante, hablar sobre las edades, sobre cómo afecta a los niños, la hepatitis A, el pronóstico en adultos y por supuesto los tratamientos. Ya volvemos, no se vayan. Inicio espacio publicitario. Nos trasladamos para una mejor atención a nuestros pacientes. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada. Nueva dirección, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur. Nos importa usted. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan
Planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Ahora tu salud en buenas manos. Al llegar a Clínica Santa Lucía, estás ingresando al mejor lugar para cuidar tus ojos. Además, contás con el asesoramiento de especialistas que te van a ayudar a recuperar tu salud visual y así disfrutar a pleno de lo que más te gusta hacer. Clínica Santa Lucía, la mejor forma de ver la vida. Mendoza pasando Brasil o llamanos al 421-1827. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. Este verano seguí las acciones contra el mosquito y ayudá a evitar su propagación. Limpia periódicamente las acequias, canaletas de techos, rejillas y desagües de tu casa. Cubrí la pileta cuando no la uses. Si te vas por algunos días, vaciala, lavala y secala. Mantené corto el pasto. Evita que se acumule agua en objetos y plantas mientras regás. Programa Provincial Control de Vectores. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de San Juan. Con todo. Con todos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados, asesoramiento en contactología con profesionales especializados, servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, ahora en 3 sucursales para su comodidad, en calle Mendoza frente al Diario de Cuyo, en calle Mendoza pasando Brasil y en Boulevard Sarmiento a metros de Plaza de Villa Krause. Neovisión, al servicio de sus ojos. Fin de espacio publicitario. Jurídico de la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresá a digestosanjuan.gov.ar y conocé las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. Leyes para cuidarte. BioAssist, esterilización de productos biomédicos, de packaging y alimentos, bajo estrictas normas GMP. BioAssist, más de 20 años en el rubro farmacéutico industrial, protegiendo la vida. Continuamos en nuestro programa de medicina y con esta entrevista saludable junto a Natalia Bretillot Fiorentino y la entrevista al profesional doctor Sergio Montañez, médico gastroenterólogo, y el tema hepatitis, la diferenciación, pronóstico y todo lo que usted debe saber.
Doctor, recién también mencionaba algo sobre la hepatitis A, que se da frecuentemente en niños y adolescentes. ¿Qué pasa con los mayores de 40 años? ¿Ellos también pueden verse afectados por esta hepatitis? Cualquier persona puede adquirir la hepatitis A, cualquier persona. ¿Por qué se da más en los chicos y en los adolescentes? Bueno, porque las conductas, digamos, de falta de higiene se dan en los chicos generalmente. ¿Bien? Gracias a la vacunación, que ya está en el calendario nacional, o sea que es gratis, con una sola dosis yo prevengo esto. O sea que si esa hepatitis A era más frecuente en niños y adolescentes, ya estamos viendo que ha caído la curva, ¿sí?, de contagio en ese grupo etario, pero ha aumentado un poco en las personas adultas y adultos jóvenes por las conductas de riesgo, sobre todo ligadas a las prácticas sexuales. Bien, entonces, ¿cuál es nuestra obligación como médico? Toda persona que viene al consultorio, en este laboratorio de control y de rutina que nosotros debemos solicitar, todos los especialistas, si vemos nosotros que ellos pueden tener las enzimas hepáticas elevadas, tenemos la obligación de hacer un testeo para ver frente a qué estamos, a qué tipo de hepatitis. Una de esas determinaciones debería testear si ese paciente tuvo la hepatitis A. Bien, entonces hay una determinación que yo pido un anticuerpo para la hepatitis A IgG. Si ese paciente no lo tiene, es porque nunca la tuvo, entonces tengo la obligación de vacunarlo. No solamente en las personas enfermas, en las personas sanas que pertenecen también a grupos, digamos, a comunidades cerradas, enfermeros, que trabajan en centros de salud, en hospitales, en geriátricos, siempre, digamos, aquel que tiene mayor posibilidad de adquirir el contagio. ¿Sí? Doctor, el caso de la hepatitis C y D, ¿cuáles van a ser los síntomas? ¿Todas las hepatitis tienen los mismos síntomas? ¿Cuál es el tratamiento para estas hepatitis? La hepatitis C, como bien te decía recién, es muy frecuente encontrar en un estadio crónico ya, dado que es asintomática. Si yo encuentro un paciente con hepatitis C crónica, tengo la obligación de ver a través de una biopsia y de estudios de laboratorio en qué estadio estoy. Bien, porque las actuales recomendaciones internacionales y de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado nos dan unas guías, ¿sí? Unas guías que son recomendaciones para hacer los tratamientos. Entonces, ese paciente con hepatitis C crónica o que ya esté un poquito más avanzada en el periodo de cirrosis leve o moderada, se beneficia con el tratamiento. Desde hace un par de años han salido las drogas llamadas drogas de acción directa, que van directamente a atacar el genoma, o sea, eliminan en un 98 a 100% la presencia del virus en el organismo. ¿Sí? O sea que eso es muy bueno saberlo. Primero porque estábamos frente a un flagelo que el paciente seguía el curso natural de la enfermedad hasta llegar a la cirrosis y muchas veces llegaba al hepatocarcinoma, que es el cáncer de hígado. Por supuesto que el pronóstico era el peor. Y con respecto a la hepatitis D, es una hepatitis que en Argentina es muy poco frecuente. Es más frecuente en Asia, en África, y va de la mano y está muy relacionada con la hepatitis B, tanto en la forma de contagio como en la manifestación y en el tratamiento. Se contagia a través de la vía sexual y sanguínea directa, ¿sí? Y los tratamientos son muy parecidos. Pero en el caso de la hepatitis B, los tratamientos logran controlar la enfermedad. En la actualidad no se ha llegado a la cura como ha ocurrido en la hepatitis C. Todos los tratamientos de la hepatitis B tienden a controlar, a frenar y a compensar el paciente, pero todavía no se llega a la cura total. Doctor, en el caso de estas hepatitis, tanto B como D, en el hecho de la transmisión sexual, ¿el uso del preservativo puede estar frenando el hecho de contagiar la hepatitis? Sí, lo primero que tenemos que saber es que tenemos vacuna para la hepatitis B y eso es fundamental. O sea, la vacunación en todas las enfermedades de la humanidad ha logrado, digamos, controlar el aumento del número de contagios. Bien, y en la hepatitis B tenemos vacuna. Todas las prácticas sexuales no cuidadas tienden a tener riesgo de contagio. Bien, ahora, ¿con qué contamos nosotros? Con el preservativo. Y el preservativo disminuye el riesgo de contagio, no lo elimina a cero.
bien, por ciertas circunstancias propios de la técnica, de la colocación o de la conservación, puede llegar a disminuir, digamos, esa protección absoluta, no ser tan así. Pero es lo que tenemos, es lo que contamos, ¿bien? O sea que está indicado, digamos, en las personas que van a tener relaciones ocasionales o no cuidadas, uno les recomienda el profiláctico. Doctor, ¿el pronóstico de estos pacientes cómo puede ser? ¿Va a ser favorable? ¿Se va a ir mejorando? ¿O hay que estar ahí con un control periódicamente? Todos los pacientes que son tomados a tiempo en cualquier hepatitis, el pronóstico siempre va a ser mejor, en todas las hepatitis, ¿bien? Por eso tenemos que abrir los ojos en el paciente que llega por primera vez a consultorio. Por la razón que fuere, uno tiene la obligación de pedirle este laboratorio donde figuren las transaminasas, ¿bien? Entonces, si yo tomo a tiempo una enfermedad, el pronóstico siempre va a ser favorable, en cualquiera de ellas. A medida que va pasando la evolución en la historia natural de la enfermedad, tenemos ciertas herramientas y ciertos recursos para hacer tratamientos. En el caso de una hepatitis B crónica, siempre vamos a tratar de hacer dos cosas, tanto en la B como en la C, digamos, de controlar la enfermedad y de evitar los efectos colaterales llamadas complicaciones de la enfermedad. Bien, un hígado enfermo no solamente se limita a su propia glándula la enfermedad, sino que puede dañar el riñón, produce, cuando son hepatitis avanzada, que ya están en el periodo de cirrosis, producen varices en el esófago o en el estómago, que estas llevan a su vez a la probabilidad de un riesgo de sangrado. Pueden dañar también, pueden asociarse a otras enfermedades autoinmunes y complicar el caso de una enfermedad de la piel, de una diabetes mellitus, enfermedades autoinmunes asociadas. Entonces tenemos que controlar la enfermedad, evitar la progresión para evitar estas complicaciones propias de la enfermedad que se dan en estadios avanzados. Y una vez que está ya en un estadio avanzado, tenemos recursos de tratamientos con medicación y en el último de los casos con trasplante hepático. Doctor, para finalizar, nunca es tarde para hacerse un estudio, analizar cómo estamos y saber cuál es el pronóstico. ¿Es así? Siempre. En esto que yo te decía de que el paciente tiene que tener por lo menos el conocimiento, saber de qué se trata. Hemos estado haciendo campañas, trabajando con el Ministerio de Salud Pública, con el área de hepatitis, nosotros a través de la unidad Centinela, en el Hospital Marcial Quiroga, con la doctora Carrizo y con todas las instituciones científicas. Hemos hecho campaña para esto, para concientizar, para formar médicos y personal de la salud que sean responsables y también que la gente se informe. Entonces la idea es que si uno va al médico, podría decirle también, doctor, mire, hace mucho que no me hago un análisis, ¿por qué no me pide un hepatograma? Y si esa persona conoce cuáles son los factores de riesgo, que yo te mencioné algunos, solamente algunos, también podría decirle, mire doctor, yo trabajo en un centro de salud, ¿por qué no me pide el anticuerpo para la hepatitis B o C? ¿Bien? O sea, el hecho que uno conozca de qué se trata y los factores de riesgo en los cuales uno puede estar inmerso, hace que uno prevenga siempre. Entonces es fundamental eso. Muchas gracias. Hacemos aquí la última pausa en nuestro programa y como siempre pedirle que tome papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. Fabiola Becerra, especialista en podología, belleza y cuidado de pies. Teléfono para turnos 264-444-7754. Encuéntrela en Estética Nueva Imagen, calle Tucumán, a metros de Mariano Moreno. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria? ¿Mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona. Resultados garantizados. Turnos al 264-583-2664.
Servicio de Urología y Reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en andrología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastain. Teléfono 429-3100. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. El doctor Julio Ríos, médico cardiólogo, lo atiende en Global Salud, nuevo domicilio, en calle Belgrano, 102 Oeste, esquina Entre Ríos. Turnos al 421-4164 y al 427-7987. Medicina estética de la doctora Estela Pisitelo, ahora en un espacio renovado, para que ella y él se vean y sientan mejor. Nueva dirección, Maipú 476 Oeste, Departamento 2, entre Avenida Lem y Santiago del Estero. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiografía y tomografía de corazón, diagnósticos, turnos para consultas en Clínica Mitre, teléfono 421-3247. Federico García, licenciado en psicopedagogía, diagnóstico y tratamiento de las dificultades del aprendizaje. Lugar de atención, Mitre 670 Este, entre Caseros y Güemes. Teléfono para turnos 155 58 51 97. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Inicio espacio publicitario. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Centro de Flebología y Láser. Trasladamos nuestro domicilio para una atención integral. Internación, quirófano y laboratorio de análisis. Los profesionales más reconocidos para dar solución a la enfermedad de las venas. Última tecnología. Centro de Flebología y Láser. En calle Güemes, 69 Norte. Teléfono 421-3773. En UDAP queremos verte bien. El compromiso nos diferencia.
La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído, junto a los sanjuaninos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. Fin de espacio publicitario. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo sábado a la hora 14 en Camino a la Salud, con más temas importantes que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recuerde, las vías de contacto estarán a su disposición para efectuar cualquier tipo de consultas. Y pedirle por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuide muchísimo, pero muchísimo su salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que usted esté bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar. Chao.